está ahí en la pantalla. El título: hoy es el último domingo del mes y hace un tiempo ya lo dejamos para defender nuestra fe, para enseñarles a ustedes, hermanos. Como pastor, una de mis responsabilidades es capacitarlos, enseñarles a que el cristianismo verdaderamente es lo mejor. No es una religión, el cristianismo es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Algo que, yendo a capacitaciones, a conferencias, leyendo libros, es alarmante el número de cristianos o personas que profesan ser cristianas que no pueden defender su fe, no saben cómo responder las preguntas que la gente nos está haciendo allá afuera, los jóvenes. Algo que se vanaglorian o se gozan los jóvenes en decir es: yo solo creo en la ciencia, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Nos dicen que ustedes los cristianos no creen en la ciencia. Es totalmente falso. Si hay seres humanos en el planeta Tierra que realmente creen en la ciencia, somos nosotros los cristianos. Porque la ciencia verdadera, porque existe falsa ciencia. Y la falsa ciencia viene de un corazón de un científico que rechaza la palabra de Dios y escribe sus conclusiones de la misma evidencia. La evidencia es la misma, pero si la persona no cree en Dios, entonces sus conclusiones son no Dios. Pero la ciencia verdadera siempre confirma la verdad de la palabra de Dios. Y hemos empezado, esta es la cuarta parte de una serie que empecé, que habla de la apologética. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que quiere decir apologética? ¿O qué significa apologética? ¿Alguien recuerda? De la defensa de la fe, correcto. Apologética en sí es simplemente la defensa de la fe. Y cuando hablamos de apologética cristiana, es presentar evidencia de la validez del cristianismo. Eso es la apologética cristiana. Cuando nosotros los cristianos presentamos evidencia de que el cristianismo tiene su validez. Y el cristianismo en realidad es para ser contrastado, no comparado con las otras religiones, sino contrastado, porque el cristianismo en sí no es una religión. Vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar a hablar el día de hoy acerca de esta pregunta: ¿existe Dios? Y yo sé que como cristianos, pues nuestra respuesta es claro que sí. Nosotros no tenemos ningún problema, espero, porque ya hemos sido regenerados, porque ya dimos ese paso de fe de decir verdaderamente Dios es real. Pero la otra gente que no acepta la existencia de Dios, realmente quisiera saber si podemos contestar de una manera racional que haga sentido a esa pregunta: ¿existe Dios? Una pregunta que mejor nosotros podemos hacerle a la gente es plantearla de esa manera, como está en la pantalla: ¿puede alguien saber que no hay un Dios? Recuerdan que apologética es defender la fe. Generalmente la gente que no cree en Dios nos está atacando y son los que llevan la ofensiva. Y generalmente el cristiano está intimidado y está a la defensiva. Pero para que defendamos nuestra fe, es importante saber de que nosotros también podemos ir a la ofensiva para que la otra persona entonces tenga que dar sus pruebas. Y cuando alguien te pregunta: ¿existe Dios?, tú dile: ¿cómo puede alguien saber que no existe un Dios? ¿Cómo puede una persona saber que no existe un Dios? Yo quiero que vean este círculo que está ahí en la pantalla. A una persona que no cree en Dios, háganle esta planteación nada más, porque dicen: yo no puedo saber, nadie sabe que hay Dios, etc. Hagan un círculo grande, si tienen un papel o un pizarrón, un círculo grande, y el que está ahí en la pantalla, hermanos, ese círculo grande, díganle: ese círculo grande
representa todo el conocimiento del universo. ¿Ok? El círculo grande representa todo el conocimiento del universo. Y háganle esta pregunta a la persona. Díganle, ¿cuánto del total conocimiento que existe en el universo posees tú? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí comprenden la pregunta, la planteación para un ateo? Si dicen, todo ese círculo representa todo el conocimiento del universo, y dile, ¿cuánto del total de conocimiento del universo piensas que posees tú? Entonces, él va a poner un punto. Esto está exagerado. ¿Se dan cuenta? Porque si todo este es el conocimiento del universo, esto es un muchísimo conocimiento que tiene la persona. Pero para que no se sienta tan mal, porque si fuera todo ese conocimiento del universo, ¿cómo sería el conocimiento total que tú tienes contrastado con el conocimiento del universo? Ni se vería, sería un punto más pequeñito que este rayo rojo, ¿cierto? Si es todo el conocimiento del universo. Entonces, la pregunta es esta, o la planteación es esta: ¿es posible que el conocimiento de Dios existe en el área que tú todavía no conoces? Si Él dice, ese es todo mi conocimiento contrastado en todo el conocimiento del universo, entonces dile, ¿cómo puedes tú saber que el conocimiento de Dios está en todo este conocimiento que tú no posees? Y lo pueden dejar preguntar, hermanos, pueden dejar, opinar. Tal vez el ateo no cree que Dios existe, pero él no puede saber que Dios existe, porque para saber que Dios no existe, un ser humano tiene que tener todo el conocimiento del universo. Y si existe un ser humano que tiene todo el conocimiento del universo, él sí puede saber si existe Dios o no existe Dios, ¿cierto? Ahora, si existe un ser que tiene todo el conocimiento del universo, es Dios. Y Dios existe, porque Dios es el único ser que tiene todo el conocimiento del universo. Y puede ser, si es una persona atea, que dice que no cree en Dios, hermano, pero si es honesto, va a tener que admitir, es verdad lo que tú estás diciendo. Si es un ateo honesto, recuerden, hay ateos deshonestos, de todo hay deshonestos. De hecho hay pastores deshonestos, sacerdotes deshonestos, científicos deshonestos. Entonces, pero si estás hablando con una persona honesta, va a tener que admitir, es verdad, puede ser, porque yo no tengo todo el conocimiento del universo, y el conocimiento de Dios puede estar fuera de ese poquitito conocimiento que yo tengo. Entonces, tú le puedes decir, el conocimiento para tú saber si Dios existe está fuera del conocimiento que tienes ahora. Ahora, existe algo, hermano, que se llama el desafío de Pascal. Pascal fue pues era científico y quién sabe qué otras cosas más, francés. Y él no era cristiano, pero como es común, al estar, era filósofo, Pascal, científico, pensando acerca del asunto de la existencia de Dios, él desarrolló esto que se llama la apuesta de Pascal, o el desafío de Pascal, que ven ahí en su pantalla. Entonces quiero que sigan esto. Solamente existen dos posibilidades: Dios sí existe o Dios no existe. No puede haber punto neutro. Ok, o Dios existe o Dios no existe. Ahora, nada más hay dos opciones: tú crees en Dios o tú no crees en Dios. Estamos hasta ahí. Ok, supongamos que Dios sí existe y que tú crees en Dios. ¿Qué es lo que te espera? Felicidad eterna, el cielo. Recuerda, y tú vas a vivir tranquilo aquí en este mundo, si Dios existe y tú crees en Dios. Pero supongamos que si Dios no existe y tú crees en Dios, ¿qué sucede? Nada.
¿Se dan cuenta? Si yo creo que Dios existe, pero en realidad Dios no existe, ¿qué sucede? Nada. Bueno, realmente nada más sucede de que voy a vivir bien, creyendo que Dios es real. Y supongamos que al final de mi vida me muero y ¿dónde está Dios? Pues no había Dios. No sucede nada, pero, dice Pascal, supongamos que Dios sí existe y tú no crees en Dios. ¿Qué cosa te espera si Dios existe y tú no crees en Dios? Condenación eterna, eterna condenación. Y dice Pascal, supongamos que Dios no existe y tú no crees en Dios, ¿qué cosa sucede? Nada. Simplemente nada. Y ya vi que algunos le tomaron fotografía, hermanos, si lo quieren en inglés, más o menos ahí está también en su pantalla. Este es lo que se conoce como el desafío de Pascal. Yo lo he dicho sin ninguna gráfica, pero realmente esta es la pregunta. ¿Qué es más sabio, hombre ateo? ¿Qué es más sabio? ¿Creer que Dios existe o creer que Dios no existe? De acuerdo a la planteación de Pascal. Creer que Dios existe. Si Dios no existe y tú crees, no pierdes nada. Pero si no crees y Dios sí existe, lo cual eso es evidencia, lo que estamos hablando, entonces el resultado no va a ser nada bueno para el ateo que sigue sin creer en Dios. Entonces vamos a hablar de algunas evidencias de la existencia de Dios. Existen lo que se llaman argumentos. Argumento es una planteación, algo que tú das como una razón para decir, yo creo que Dios existe por esta razón. Y el ateo necesita también dar sus argumentos, yo creo que Dios no existe y estas son mis razones o mis argumentos. El primer argumento que quisiera que platiquemos es acerca del argumento, se llama argumento cosmológico. Y el argumento cosmológico dice de la siguiente manera, si ustedes están viendo ahí la pantalla, el argumento dice que el cosmos, la palabra cosmológico viene de cosmos, y cosmos, ahí está, les puse una definición, hermanos. El cosmos se define como un sistema ordenado y con equilibrio. Si vamos a usar el argumento cosmológico, necesitamos saber qué cosa es el cosmos, o al menos tener un entendimiento de lo que es el cosmos para que podamos nosotros argumentar. Entonces, otra definición de cosmos ahí en Wikipedia dice, está en inglés, hermano, dice, el cosmos es el universo. El universo, dice, pero usar la palabra cosmos en lugar de la palabra universo implica ver el universo como un sistema o entidad compleja y ordenada. Cuando se usa la palabra cosmos, pensamos en una organización, en un orden. Cuando vemos el cosmos, hermanos, es orden, es increíblemente el orden que existe. Es complejo, pero existe un orden. Lo opuesto de cosmos, ¿qué cosa es? Caos. ¿Han escuchado la palabra? Está caótica la situación. Se formó el caos. ¿Cuándo usamos la palabra caos? Se formó el caos cuando es un desastre, cuando existe no organización, cuando todos hacen un relajo, un caos, nadie sabe, no hay orden. Eso es lo opuesto a cosmos. Ok, le estaba viendo yo aquí, hermano, está en la pantalla. Ok, ahí está lo que acabo de decir, hermano. El cosmos es el universo, pero si usamos la palabra cosmos, estamos implicando ya cierto orden. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 19. Salmo 19:1 dice, Dios, hermanos, inspiró al rey David, a un hombre, a que escribiera eso. Y David era recuérdense que era un pastor, un chiverito, un pastor de ovejas, de chivitos, pues. Y él tenía la experiencia de estar en la noche contemplando la grandeza de Dios. Nosotros desafortunadamente vivimos en lugares donde hay demasiada luz, iluminación, y no podemos contemplar lo precioso.
pero algunos de ustedes que han tenido la experiencia de irse al bosque, al campo, y miran hacia arriba, es increíble el número de estrellas que se ven y que nosotros no podemos ver. Todas las noches generalmente, ahora que sobre todo en primavera, en verano, hermanos, con mi esposa salimos a caminar y vemos las estrellas y digo, qué precioso está el cielo, qué precioso está el cielo. Y vemos tan poquitas estrellas. Cuando se quita la iluminación, es increíble ver los millones de estrellas que a la vista humana, pues no, por la iluminación que hay. Pero miren lo que dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, del ser que existe, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y nosotros lo hemos creído. Y vean, vemos el universo, vemos el firmamento y confirmamos lo que la palabra de Dios dice. Verdaderamente que los cielos cuentan la gloria, la grandeza, el resplandor, la majestuosidad de Dios. Verdaderamente el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Entonces, si hablamos del argumento cosmológico, este argumento cosmológico comienza con la idea de que todo debe tener una explicación adecuada. Nada apareció nada más así, sin una intervención. Y el argumento cosmológico, cuando tú hables con tu amigo, compañero, vecino ateo, le puedes decir, bueno, todo realmente tiene una explicación. Por ejemplo, si llegas a tu casa hoy en la tarde y ves que en la cocina hay un gorila comiéndose la comida del refrigerador, alguno de ustedes va a decir, ¿se apareció un gorila comiendo la comida? Obviamente tiene que tener una explicación. Tiene que tener de dónde vino ese gorila. Probablemente se escapó de un zoológico, o no sabías que tú tenías un vecino que era un gorila y se metió a tu casa a comer del refrigerador y qué sé yo. Pero vean, todo debe de tener una explicación. Entonces el argumento cosmológico hace la pregunta: explícame cómo es que existe lo que existe. Vamos a la ofensiva. Yo sé que tú no crees en Dios. Explícame cómo es que existe todo lo que existe. Ahora, me pasa por la mente en este momento Juan capítulo 1, el versículo 1 y 2, hermanos. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Juan: en el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este verbo era en el principio con Dios, estaba con el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, una buena pregunta que necesita responder el ateo es: explícame cómo es que existe lo que existe, de dónde vino todo, cómo se hizo. El universo no pudo haber venido de la materia impersonal. Ahora, este es un punto importante. El universo no pudo haber venido de la nada. Vamos a ver esto un poco más adelante, hermano, con más detenimiento. Otro argumento cosmológico es: el universo no pudo haber existido siempre. Pongan atención, hermano. No pudo haber venido de la nada todo lo que vemos, pero no pudo tampoco haber existido siempre sin que nadie lo haya hecho. Tuvo que tener un principio. No nada más vas a decir, siempre ha estado ahí. No pudo, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y el tercer punto es: el universo no pudo haber venido de materia o energía impersonal. Es decir, que una bola de barro no pudo haber creado el universo. Eso es impersonal. Esto es impersonal. Y el argumento es: el universo no pudo haber venido de algo que no tiene personalidad, es decir, de algo que no tiene mente, emociones y voluntad. Eso es imposible, que el universo haya venido de algo impersonal.
Entonces, el primero, el universo no pudo haber venido de la nada. Desafortunadamente, eso es lo que enseña el mito de la evolución. El mito de la evolución, y lo estoy diciendo intencionalmente porque nos han engañado. Jóvenes, sí, nos han engañado a lo bruto. Porque la evolución no es ni siquiera una teoría, ¿sabían ustedes? Y nos las están presentando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica como un fact, como un hecho. Y no es un hecho, ni siquiera es teoría, hermanos. Es un mito, es filosofía, es religiosidad, es nada más imaginarse cómo empezó todo, la existencia del ser humano, y nos los han embutido hasta por la nariz desde que nace el bebito. Su librito de animalitos y ya sale el dinosaurio, y que le ponen ahí, existieron hace millones y millones de años, y que el dinosaurio evolucionó y se convirtió en un ave. ¿Sabían ustedes que eso es absurdo, esa cosa tan ridícula y absurda enseña la evolución? Eso es lo que le están enseñando a nuestros hijos, de que las aves evolucionaron de los dinosaurios. Que los dinosaurios empezaron a salir alas. Me da risa, hermano, pero eso es lo que están enseñando. Entonces, el número 2 dice: el universo no pudo haber existido siempre. Es imposible pensar que todo el cosmos ha existido siempre. Tiene que haber una explicación. Y lo último, también le dije que el universo no pudo haber venido nada más de la materia impersonal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el universo no pudo haber venido de la nada? ¿Cómo puede la nada crear algo? ¿Qué puede la nada crear? ¿Qué cosa puede la nada crear? Nada. Esa es buena pregunta, hermanos. ¿Cómo puede la nada crear algo? La nada, miren, si la nada pudiera crear algo, la nada primero tendría que ser algo para poder crear alguna cosa. La nada primero tiene que ser algo para poder crear alguna otra cosa, de manera que la nada no habría sido nada sino algo si habría de crear el universo. ¿Están siguiéndome? ¿Estamos pensando, hermanos? Para poder defender la fe que creemos en Cristo Jesús. Y el argumento es de que el universo se creó a sí mismo. No, el universo no pudo haberse creado a sí mismo. La nada nunca puede crear algo. El universo no pudo haberse creado a sí mismo. Entonces, sí, es como si yo dijera, hermanos, de que yo me hice a mí mismo, otra vez de la nada, hermano. Supongamos que yo digo, yo me hice a mí mismo. En el momento en que digo yo, ya estoy pensando en alguien, ¿cierto? Si para que yo me haya hecho a mí mismo, primero tenía que existir yo para poderme hacer a mí mismo. Entonces, no puede nada crearme a mí mismo. ¿Se dan cuenta del razonamiento, hermanos? ¿Me están siguiendo, hermanos? Ok, eso ya me anima, hermanos. ¿Por qué el universo no pudo haber existido para siempre? Existen lo que se llama las leyes de la termodinámica. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? No necesitan ser expertos, hermanos, porque créanme que yo no soy experto en esto, pero nada más para que comprendamos el asunto de el evolucionismo. Alguna gente atea puede decir, el universo siempre ha existido. No, es imposible, porque existen algo científicamente que se llaman las leyes de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica dice que la materia o la energía no puede ser creada ni destruida. ¿Recuerdan? En la secundaria tal vez nos enseñaron, en el tecnológico, yo recuerdo, la materia no puede ser creada, solo transformada, algo así. Pero entonces la materia, la energía, no puede ser
creada ni destruida. Esa es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley dice que la energía usuable en el universo se está convirtiendo lentamente en energía inusuable. Segunda ley de la termodinámica, hermanos. Entonces, por lo tanto, vean, combinando estas dos leyes de la termodinámica, y eso es ciencia observable, que si las combinamos, si el universo siempre ha existido, entonces toda la energía usuable ya no existiera el día de hoy. Escuchen eso, hermanos. La energía usuable que existe en el universo está comprobado, se está lentamente convirtiendo en energía inusuable, no se puede más usar. Y si el argumento dice el universo siempre ha existido, no puede ser eso científicamente. Porque si siempre ha existido y la energía usuable se está convirtiendo cada vez en energía inusuable, entonces si siempre ha existido, para el día de hoy ya no hubiera más energía. ¿Me están siguiendo, verdad, hermanos? Entonces, ¿por qué el universo no pudo haber venido de la materia impersonal? Impersonal significa que no tiene personalidad, es decir, que no tiene mente, emociones y voluntad. Decir que el universo vino de la materia impersonal, que no es una persona, realmente es absurdo, porque algo impersonal no pudo haber creado nada, no puede haber creado nada. Se necesita personalidad para pensar y actuar con el propósito de crear algo, ¿cierto? Tienes que ser alguien, tienes que ser un ser, y tienes que ser un ser con personalidad para pensar en siquiera crear algo. Ahora vean esta imagen que está ahí en la pantalla. Supongamos que solo existe una bola de algo, un blob se dice en inglés, una bola, algo simplemente, no tiene personalidad, ¿okay? No le pongan mente, ni emoción, ni voluntad. Entonces, supongamos una bola de gelatina o una bola de plastilina. Los únicos factores que existirían serían materia, esa bola de una cosa, más tiempo, más chiripa, decimos en mi tierra. No sé cómo le llaman ustedes a la casualidad. Simplemente chance. That's by chance. It happened by chance. O por pura casualidad. Pónganle o picture that, eso, hermanos, en su mente, porque eso es algo bueno que le podemos enseñar para cuando defendamos nuestra fe a un ateo. Entonces nada más existe la bola de algo, más el tiempo, más la pura casualidad, y ¡boom! Surgió algo. Y de ahí ya surgió todo el universo. Eso es absurdo, absurdo, absurdo. Hay un gran... ella murió, hermano, Francis Schaeffer, murió hace poco, pero él fue uno de los últimos grandísimos teólogos, escribió volúmenes de libros de teología. Pero miren lo que dice, él dice, comenzando con lo impersonal, es decir, como una bola de una cosa, una plastilina, una gelatina. Comenzando con lo impersonal, dice, todo, incluyendo al hombre, debe ser explicado en términos de lo impersonal, más el tiempo, más la casualidad. Es decir, de acuerdo a esta gráfica. Eso lo dice nuestro hermano Schaeffer, dice, no permitas que nadie desvíe tu mente en este punto. Dale dolor de cabeza al ateo. Hazlo pensar. No te muevas de decir, no, espérame, pero este es realmente lo que me está diciendo, que nada más había materia impersonal, y con el tiempo y la pura casualidad me estás diciendo que surgiste tú, que surgió todo el universo, que surgimos nosotros. Dice el hermano, no existen otros factores en la fórmula porque no hay otros factores que existan. Nadie jamás ha demostrado cómo el tiempo más la casualidad, comenzando con la bola de lo impersonal, puede producir la complejidad necesitada del universo. Eso es imposible, mucho menos la personalidad del ser humano.
¿Cómo una bola de algo va a crear a un ser humano? ¿Cómo, la vez pasada les decía, hermanos, cómo la no mente va a crear la mente? ¿Cómo la no vida va a crear la vida? Eso es de lo más absurdo que ustedes se puedan imaginar. ¿Cómo es que el mundo, ok, vamos a ir más adelante. El argumento cosmológico entonces dice, por lo tanto el universo debe haber sido creado por un ser eterno, personal. Si no puede venir de la nada, hermanos, y no puede ser algo impersonal, por lo que acabamos de ver, entonces tuvo que haber sido creado por alguien. ¿Saben? Ahorita me pasa por la mente otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo, sabían ustedes, está flotando en el aire? ¿Por qué no nos estamos cayendo? ¿Por qué? Porque Dios lo está sosteniendo, ¿cierto? Antes decían, ustedes saben, los que creían que la tierra era plana, y no sé, hay un movimiento, creo que se llama The Earth is Flat. Todavía están sacando de que la tierra era plana, que la tierra era plana, la tierra era plana. Aun cuando ya se fueron allá arriba desde la luna y ya ven que es una bola. Pero la pregunta también es, ¿por qué la tierra está suspendida? ¿Por qué está flotando? ¿Por qué no se cae, no podemos decir para abajo? ¿Cierto? Porque en el universo no existe para abajo ni para arriba. Para nosotros existe para abajo y para arriba. Pero en el universo, ¿dónde queda para abajo y dónde queda para arriba? No. Porque de hecho nosotros no estamos parados acá arriba en el Polo Norte. Estamos a un lado de la Tierra, ¿cierto? Pero sentimos que estamos parados así, que para arriba y para abajo. Pero esa es la fuerza de la gravedad que existe, y tal vez vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el argumento cosmológico es que el universo debe haber sido creado por un ser eterno, personal. Esa es la única explicación razonable para la existencia del cosmos. Un creador autoexistente. La palabra Jehová o Yahweh, hermano, que es el tetragramatón, no lo puse ahí, pero son 4 letras nada más, Y, H, B o W, y H, 2H, Y y una B o una W. Ese nombre implica existente propio. Jehová, hermanos, es el autoexistente Dios, el Dios todopoderoso. Y Él es el eterno. Él no tuvo principio, Él no tiene final. Él es el único ser que ha existido, de quien procede todo el cosmos. Amén, hermanos. Entonces vean, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el argumento cosmológico. Entonces, cuando hablemos con una persona que dice que no cree en Dios, piense, el argumento cosmológico. Explícame todo lo que ves, de dónde vino. Y ahí empiecen, hermanos, ustedes a argumentar. Ahora, hay otro argumento, y este se llama el argumento teleológico. Yo sé que porque viene del idioma griego, hermanos.